Amanda Lucina y Carlos Recio comparten con ustedes Caña con Ruda. Un rincón para conversar sobre mujeres, diversidades, la tierra, el ambiente y sus formas de relacionarse. Mal que a ti no te gusta el frágil del choque. Caña con Ruda, hasta las 19. Porque quiere decir que las días que tengamos van a salir inteligentes. Porque quiere decir que usted me quiere precisamente. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barril de 3 niños. El sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso, que fue uno de esos días que todo es nuestro oficio. Me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefensos y él no consigue evitarlo. Me habló de arena de agosto, de cartas de enamorado, del humo en la chimenea, del fuego abrazando el árbol. Cargado de culpa y seguía confesando en su lomo de distancia, no cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese viejo, un alma en pena penando, y en ese telar de angustia decía turbadas el diablo. Buenas tardes Eva, buenas tardes Amanda en La Plata, buenas tardes a la audiencia. Volvimos. No sé si mejores. Volvimos nomás. Volvimos que ya, que no es poco, ¿ah? No, claro. No hola es poco. Carlos, hola Laura, hola audiencia, tal cual. Estaba medio distraído, yo ni me había puesto los auriculares creyendo que era así nomás. Ni me estabas oyendo tampoco. No, nada. ¿Qué cosas, todo? Sí, nada. Vengo medio disperso. Bueno, hoy tenemos una variedad de temas. Nos corremos un poquito del eje y de la temática de nuestro programa, pero no tanto. No, yo creo que va de la mano. Sí, no, invade un poco más la coyuntura, que esperamos no oscurecer, ya más oscuro de la que está. Hoy nos va a costar un poquito, ¿no?, hacer un programa pum para arriba, pero vamos a intentar que tenga la finalidad de hacernos pensar a partir de estas cosas feas que están pasando y que podamos poner una mirada, sobre todo, más que nada, en esto horrible que está pasando en Buenos Aires, que Amanda vos nos vas a contar. Así tal cual. Sí, tal cual decís, quizás no va a ser el programa más feliz que tengamos, pero ese programa es un programa necesario, todos son necesarios, también, y la verdad es que veníamos con una propuesta de programa, con algunas cosas, y efectivamente la coyuntura y lo que iremos abordando nos surgió y también nos parecía necesario utilizar ese aire, esta posibilidad de aire, una FM, para dar lugar a estos temas. Así que bueno, Carlos, empezamos. Sí, adelante con tu análisis ahí de lo que está pasando. Bueno, hoy nos encontramos esta mañana con las peores de las noticias. Lamentablemente una noticia familiarizada en nuestra sociedad, en nuestras sociedades, que tiene que ver con el triple femicidio que ocurrió este fin de semana en la provincia de Buenos Aires. El viernes desapareció Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, en La Matanza, y hoy aparecieron sus cuerpos sin vida, enterrados, descuartizados y dentro de una bolsa negra en Florencio Varela. Y la verdad que a mí me devastó la noticia y entiendo y espero que a todas las personas que la hayan recibido también,
o al menos quienes uno espera un poco más, ¿no?, de los sentidos. En Argentina se registran a la fecha aproximadamente, lo voy a tomar un dato del observatorio ahora que sí nos ven, 167 femicidios. Se calcula un femicidio cada 36 horas. Esto es en lo que va del año. Y esto es un aproximado en realidad, porque bueno, sabemos que algunos no se contabilizan como tales, no están registrados. Así que podemos estar incluso pensando en un número hasta casi de 200. El número es altísimo. Morena y Brenda tenían 20 años y Lara tenía 15. De eso se dijeron muchas cosas y se dicen y probablemente se sigan diciendo. Y la verdad es que yo esta mañana, cuando iba recibiendo la información, me pasó algo muy particular, y que fue buscar en los medios radiales, que escucho varios medios radiales afines a lo que pienso, esperando buscar algún análisis, una notificación, algo respecto a lo que estaba pasando, y eso no sucedía. No quiero echar culpa directamente, pero a mí la verdad es que me generó mucha sorpresa que incluso medios que dicen ser feministas, al menos no lo decían. Se hablaba mucho de Trump, se hablaba mucho de la economía, se hablaba mucho de la deuda, y sin lugar a dudas eso es importante, y realmente de hecho era uno de los temas que probablemente iban a transversalizar este programa, pero me sorprendía que no hubiera una manifestación respecto de lo que se acababa de dar a conocer. Sin embargo, aparecían en la televisión los medios más amarillistas, pero que estaban ahí en el lugar de los hechos cubriéndolo, y ni hablar de que todo su análisis disiento en gran parte, porque me parece que se pone morboso esto, amarillista, ahí como enroscado. Pero me permite analizar un poco más esto, porque de hecho lo hablábamos con Carlos también, y creo que fue un poco de la conversación que se fue dando la semana pasada, y es que así como aparecen nuestras pibas muertas en bolsas, una semana atrás veíamos como una publicidad de Shell, y anteriormente también fue una de IPF, de una localidad, en este caso fue de Entre Ríos, publicitaban a la estación de servicio a través de una propuesta en donde una piba era metida en una bolsa. Y eso es muy fuerte. Y en el medio aparece esas cosas, bueno, qué exageradas, qué pesadas, pero eso es muy fuerte. O sea, nada justifica que nos pongan en una bolsa, absolutamente nada. Y que aparezcan estas similitudes en expresiones como en la publicidades, en propagandas, en chistes, en el humor, que es la base de este gran iceberg, hace que se vuelva posible y tolerable el femicidio. De repente es algo que efectivamente está ahí, es lo posible. Dejamos incluso de dramatizar y de sentir empatía respecto de algo tan cruento. En el medio de toda esta vorágine de conversaciones en relación a estos temas, aparece un cantante muy reconocido en Argentina, Gustavo Cordera, quien fue cantante de la banda Versuit, que también apareció en medios. Digo, esas cosas que fueron conmocionando también, al menos en la agenda feminista, que a mí me toca, al menos, o me atraviesa muy de cerca. Y todo como, bueno, ¿cuál es el problema? Una entrevista a Cordera. Y yo me pregunto, no entiendo cómo no... uso un hombre que hace unos años, una de sus expresiones fue: hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo. Entonces, el nivel de gravedad es altísimo. Seguir generando escenarios de impunidad para hombres y sistemas violentos, patriarcales, que generan muerte de pibas, y matan a las pibas y a las mujeres y a nuestras compañeras porque pueden. Y eso es lo más terrible de esta situación. En el medio, ¿qué aparece? El desfinanciamiento, la eliminación de políticas públicas de prevención y erradicación de las violencias por razones de género, un presidente que institucionaliza la misoginia de una manera, y todo su bloque de su gabinete y
y sus representantes a lo largo y a lo ancho del país de una manera perversa, no solo violenta, sino perversa, desagradable, que pone efectivamente a pedir de boca de que estos varones, estas modalidades de ejercer para con las mujeres esté completamente avalada. Bueno, sin ir más lejos, ayer hablaba en un público internacional diciendo que los feminismos eran puras falacias. Hablaba también del medio ambiente, como lo que viene diciendo siempre, ¿no? Siempre desestimando a las comunidades, a las personas, a la vida. Yo creo que a la vida misma. Para mí es necesario que sigamos hablando de estas cosas, porque si seguimos hablando de los hechos en puntual, de tratándonos, seguir pensando quién eran las pibas, ahora se dice quién eran las pibas, qué hacían, efectivamente sí, ejercían la prostitución esas pibas, lastimosamente ejercían la prostitución. ¿Qué hace una piba de 15 y de 20 años ejerciendo la prostitución? ¿Quiénes son los hombres que consumen prostitución de pibas menores de edad? Se torna muy, muy complejo realmente, muy aberrante. Y en el medio del narcotráfico, se dice que fue una trampa organizada por una banda de narcos, decía un funcionario de la provincia, el ministro de Seguridad de la provincia. Y en el medio también aparecen candidatos a elecciones, también a lo largo y a lo ancho del país, también financiados por el narcotráfico de la mano del presidente de la nación. Es muy fuerte, es espeluznante, es conmovedor. Yo en un momento sentí primero mucho susto, mucho temor, después mucha tristeza, y ahora estoy en la etapa del enojo y quiero que se sostenga el enojo realmente y de la alerta. Hay que movilizarnos, eso se lo digo, acá tenemos a Carlos, ya tenemos a Laura, tenemos a la audiencia escuchando. También varones tienen que hablar y salir a hablar, nada de dejarnos puesto simplemente a las compañeras. Y hoy un poco el título del programa era salir a la calle sirve e ir a votar también, y creo que va de la mano también con este triple femicidio, porque si bien los femicidios no han dejado de suceder en ninguna de estas últimas décadas, es cierto que cuando hay políticas de prevención, de atención, de asistencia, cuando hay programas que funcionan a través del Estado, que no le quitan las políticas públicas a los sectores más vulnerabilizados, estas cosas se evitan muchísimo más. Que haya un nivel de influencia del narcotráfico en Argentina tiene que ver con esa desregulación y esa entrada e invitación por parte de un gobierno nacional a que esto se normalice en nuestros territorios y en nuestras comunidades. Es muy grave lo que está pasando y es muy importante que estemos alerta y en estado de movilización para evitar que esto siga sucediendo. Sí, la verdad que es conmocionante, y pensaba, ¿no?, que lo que demoraron en encontrarla, creo que fue 36 horas, en el momento que la encontraban, estadísticamente sucedía otro asesinato, porque si está sucediendo uno cada 36 horas, hasta esos números uno puede hacer. Y con respecto a lo que está pasando con el narcotráfico, todas esas relaciones que ese negocio infame genera, con fortunas hechas de la nada y apetencias por niños y por niñas para actividades sexuales, etcétera, etcétera, que van degradando aún más nuestras sociedades. El problema de este tipo de desarrollo es que cuando las sociedades toman conciencia, muchas veces es tarde, y se entra en una espiral de violencia, de connivencia política. Como vos decías, hay un candidato de la provincia de Buenos Aires que es cabeza de lista y que tiene evidentes relaciones con el narcotráfico. El desarrollo del narcotráfico en Rosario, esas torres inmobiliarias que aparecían ahí de la nada como hongos, y que la sociedad rosarina no se preguntaba qué pasaba o lo planteaba por lo bajo. Incluso los gobiernos progresistas también están sospechados de haber tomado ventaja de esas cosas. Me parece a mí que cada vez se nos hace más difícil porque tenemos demasiados frentes abiertos y uno no se cansa de decirlo, pero a veces
desgasta, ¿no? Mariquita lo dice acá todos los días en su programa, el problema, el flagelo de la droga en los barrios. Ayer estuvimos en reuniones en 3 barrios y en los 3 barrios había testimonios referidos a eso, barrios populares. Pero quienes van a comprar a esos barrios populares es gente adinerada porque llegan en sus autos, en sus 4x4. O sea que es un problema que tenemos que tomar urgentemente, porque como digo, y viendo otros países como Brasil, como México, cuando nos damos cuenta y cuando nos llega la noticia porque nos tocó a nosotros, ya es tarde. Así que bueno, que esta mención, esta descripción de lo que pasó con estas 3 chicas sirva también un poco para ponernos en alerta, para despertarnos un poco, para acicatearnos. Recién escuchaba una nota que le hacían a un primo de una de las chicas, un muchacho joven también, 26 años, se lo hacía a Borroni, y él decía que bueno, que ahora no hay apuro porque las chicas ya están muertas, que el apuro era en el momento que se hizo la denuncia y que les dijeron que tenían que esperar 24 horas. En realidad en ese momento ya las chicas estaban muertas, pero según lo que se parece, ¿no? Pero eso no es una respuesta. Eso no es una respuesta de un sistema que tiene que ser responsable y donde hay protocolos. Ni quiero pensar ahora el festival de morbosidades, de utilización política de esto, de esas lacras que son como hienas, carroñeras, que van a caer sobre todo sobre el gobierno de la provincia de Buenos Aires, los medios que ya están hablando de esa forma. Así que bueno, siempre estamos a la defensiva tratando de contrarrestar estas porquerías y de tratar de que se escuche a las mujeres y de que se entienda de que esto no es que son ni molestas, ni cargosas, ni insistentes, ni fantasiosas como lo plantea el presidente, este presidente de pesadilla que tenemos, que está bien, se va a ir, pero ¿cuántas vidas se va a llevar su periodo? ¿No? Que de otra forma no hubieran sucedido. Así que bueno, que sirva esto para movernos la cabeza y las patas también, ¿no? Para salir a caminar y decir las cosas y en los ámbitos en los que estemos. En mi caso tengo una relación muy cercana con mis alumnas, por ejemplo, y con mis alumnos, sobre todo, que es donde hay que quizá generar más conciencia. Pero bueno, son chicos, mis alumnos son chicos de la edad de la más chica de estas 3. Por lo tanto, les afecta directamente y yo creo que en la mayoría de los casos ni están enteradas. El viernes las tengo, así que voy a indagar un poquito ahí. Uno también tiene que tener, yo como docente también tengo que consultar a la psicopedagoga, son temas delicados, cómo presentarlos, son menores, entonces bueno, tengo que ser cuidadoso, pero estoy atento a lo que dicen, a lo que piensan, si quieren charlar, nos charlamos, pero bueno, es muy difícil, es un tema complicado que la verdad es que consterna y entristece. Tal cual. Bueno, vamos a un temita musical y después seguimos, Carlos. Dale, distendemos un poquito.
Temón. Muy buena elección de Amanda, de último momento. Así es. Bueno, y sigue Amanda, porque ya viene embaladísima y entonces no la podemos parar. No, pero acá vamos juntos, Carlos, bueno, por favor. Dale, pero introducí el tema. Bien. Bueno, tal cual lo veníamos en este marco de la coyuntura que nos atraviesa. Parte de lo que teníamos preparado para hoy era trabajar, también en parte de celebrar y discutir y analizar un poco los rechazos a los vetos que se dieron la semana pasada, ni más ni menos, en el Congreso en Diputados de la Nación. Solo para recordar a la audiencia que muy probablemente esté en tema, se rechazó el veto al que había dado que había hecho el presidente Milei a la emergencia pediátrica, con todos los problemas que conocemos respecto del Hospital Garrahan, que todos los niños y las niñas del país yo tengo amigas que han sido hospitalizadas allí en el marco de la emergencia, amigas de la provincia, y sé que todos y todas aquí tenemos a alguien que ha pasado por allí, lamentablemente. Y el rechazo al veto del financiamiento universitario. Bueno, no fue casual, tuvimos una amplia mayoría en ese rechazo al veto, pero casualmente faltaron 2 diputados nacionales de la provincia de Misiones, Carlos. Faltó Plutauca, Florencia y Banchetti. Bueno, una de la Libertad Avanza. Sí, y los advenedizos renovadores hicieron su pase de comedia. Es pase de comedia, realmente es pase de comedia. Votando en contra del veto, o sea, a favor de sostener la ley. Ley que ellos facilitaron, ¿no? El veto. El veto, ellos facilitaron esta posibilidad. No solo eso, sino otras cosas que después vamos a hablar. Pero es un pase de comedia. Y es un pase de comedia al que se le ven los hilos. Ya a esta altura. Y si no se le ven hay que recordarlo. Sí, por supuesto, hay que sobreiluminar eso. El gobierno ya ha dicho de que promulga la ley pero que no la va a cumplir. Una cosa como nos tiene acostumbrado este gobierno, ¿no? Tal cual. Es lo mismo que pasó con cuando se rechazó el veto a la emergencia en discapacidad, y la semana pasada, ya no sé ni dónde están los días, porque ya no ubico los días, el gobierno nacional promulgó la ley de emergencia en discapacidad con financiamiento cero, con lo cual no promulgó la ley, básicamente. Y de hecho están cumpliendo un delito, o sea, es un delito lo que están haciendo, no es posible. Sí, además un argumento que se contradice con el hecho de haberle sacado las retenciones a la minería y a los granos, a la agricultura. En el mismo momento en el que le quitan retenciones a los tipos más poderosos del país, con más ganancia del país. Sí, no es necesario hacer los cálculos ahora porque eso está todo hecho, lo pueden buscar los oyentes en internet. Pero los montos que se manejan son astronómicamente superior lo que este gobierno regala a la gente que tiene guita, de lo que le está sacando a los niños, a los discapacitados y a las universidades y a lo que sea que haya que sacarle, que lo está necesitando. Entre otras cosas, esto que veníamos hablando en el primer bloque, ¿no? El tema de acompañamiento a mujeres violentadas, el cierre de todas las oficinas de control, de seguimiento, de políticas de difusión, o sea, es interminable. De todos modos, en este plan que tiene el gobierno de destruir el Estado desde adentro, que no es más que dejarnos sin país, porque este es el objetivo, dejarnos sin país para que en algún momento venga alguien, vea la vacante que hay en este territorio y diga, ahí no hay un país, hay un territorio con alguien adentro, vamos a ocuparlo, plantan una bandera y listo, esto ya ha pasado. Y lo estamos viendo, lo que está pasando, esta masacre que se está cometiendo
en Gaza, tiene un origen así también, ¿no? Tal cual. Bueno, en Ucrania lo mismo. Lo mismo en Misma Ucrania. situación. Sí, en Ucrania es lo mismo, en Ucrania es lo mismo. Hay una generación de una circunstancia, de unas condiciones que después, entre comillas, justifican la ocupación, la guerra, la muerte, los vejámenes, etcétera. Así que bueno, ese es el panorama. Y estamos viendo que esto es una situación global que no lo justifica, pero sí lo estamos sufriendo, no solo nosotros. Por eso yo veo que hay otros presidentes, incluso que no están en la circunstancia preocupante que estamos nosotros, por ejemplo en Europa, que están preocupados y lo demuestran a veces en sus intervenciones, lo señalan, aunque a pesar de poder hacer más, la verdad es que están haciendo bastante poco. Tal cual. Sí, de hecho, bueno, yo quería traer así como algunos datos para que al menos para que tengamos una noción, al menos respecto del financiamiento universitario, porque podríamos notar todas las leyes que están trabajando, pero queríamos así como traer una, que de hecho sé que en Posadas, bueno, en todas las ciudades del país estuvieron reunidos y reunidas ahí con patatas gigantes esperando los resultados, pero la ley de financiamiento universitario, de promulgarse, significa que para el presupuesto en educación superior signifique un 0,73% del PBI. Es incluso por debajo de la media de lo que se propone para el del PBI en América Latina. O sea, es el peor momento de la Argentina, aún si se promulgara. Y es solo para funcionamiento, ¿no? Para cuestiones operativas solamente. Después están los sueldos de los docentes que están dejados de lado. No, los sueldos en el marco entre la relación entre inflación y salarios tienen un desfasaje del 80%, más del 80% los sueldos de las universidades. Yo que vivo con un docente universitario lo puedo confirmar directamente. Y de hecho, en este marco de esta cosa de uno va recabando datos, recuerdo a un docente universitario de la Universidad Nacional de Misiones, años atrás, voy a decir un número así como que te diga 7 años atrás, 10 años atrás, diciéndome: el mejor sueldo y presupuesto universitario que he vivido fueron en los años, era lo que rescataba de acuerdo del kirchnerismo, ese docente universitario. Quiero saber qué estará pensando en este momento ese docente universitario no afín con el kirchnerismo. Bien, bueno, los salarios docentes, como decimos, algunos hasta incluso por debajo de la línea de pobreza. La ciencia sin recursos para estructura, para infraestructura, para convocatorias. No hay recursos para producir ciencia efectivamente, investigación o desarrollo tecnológico, y esto por supuesto que me viene el recuerdo directamente con la fuga de cerebros que efectivamente se está dando, que se dio en la dictadura, que también se dio en el 2001, y necesariamente recordar cómo hubo un plan a partir del 2003 en el marco de la presidencia de Néstor Carlos Kirchner incluso era un programa Raíces, se llamaba, que era volver a repatriar a científicos y científicas que estaban fuera de la Argentina. Bueno, en esta gestión también se crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Desarrollo Tecnológico. Cómo los paralelismos que se van dando. Por supuesto que las becas universitarias tampoco tienen nuevas convocatorias, no se han actualizado los montos, y todo va de la mano con todo, porque si vos no volvés a generar ni nuevas convocatorias ni actualizar los montos de programas como por ejemplo el Progresar, que era un programa nacional de financiamiento para estudiantes, es donde se te licúan los pibes y las pibas, que de repente caen en situaciones, donde ya no hay un lugar que contenga a los pibes y las pibas, donde ya no está esa posibilidad de encontrarte con tus compañeros, de cursar una carrera, en el medio estás laburando, lo que sea, se te licúan esto que decimos, en el marco de la prostitución, en el narcomenudeo. No son falacias, una cosa tiene que ver efectivamente con la otra. No, y esos estudiantes, esos estudiantes o esos chicos que estaban con intenciones de entrar a la universidad, que los medios nacionales nos muestran como la salida es Ezeiza, pero acá en nuestro medio la salida es la frontera, y hoy están trabajando en bares, en playas, en negocios, en la tarefa, en el campo, en Brasil.
donde están ganando mejores sueldos, donde hay posibilidades de trabajo. Ayer, de nuevo, en esta visita que hicimos a los barrios, pudimos escuchar distintos testimonios de mamás, de hermanas, que contaban que sus hijos o sus hermanos, incluso en algún caso un marido, se había ido a Brasil a trabajar, y que enseguida habían conseguido trabajo, y bueno, y la angustia de querer volver, pero acá no se los recibe. Esas cosas se están dando, y esos chicos que se fueron son chicos que tenían planeado entrar a las universidades, ¿no? Tal cual. Así que bueno, eso está pasando con estas cuestiones. Sí, se hace muy dificultoso. Yo también soy docente en la universidad y ha bajado la matrícula aún muchísimo, y se hace muy dificultoso llegar, estudiar, encontrar ese momento en el marco del trabajo, en el marco de los hijos, las hijas, de las necesidades y incluso del hambre también. Digo, ya se ha reducido enormemente. Yo recuerdo cuando hace ¿cuántos años? Como 15 años entré a la universidad, y en el curso de ingreso todos éramos de distintos puntos del país. Hoy lo más lejano que teníamos en la cursada acá en la ciudad de La Plata era de Florencio Varela. Sí. Y además, y esto es otro de los eslabones de este plan de hacer desaparecer un país. Tal cual. Porque todas esas cosas de que nosotros nos enorgullecíamos, o que por lo menos ¿cómo se llama? Enunciábamos de que éramos un país con estudiantes universitarios, con la cantidad de universidades públicas que se crearon a nivel nacional, pero también provinciales, primeras generaciones de universitarios, etcétera, etcétera. Eso se diluye en pocos años, sin políticas, con políticas de crecimiento, se diluye, y después ya sabemos que todo lo que se rompe es muy difícil de construir, desde la obra pública abandonada hasta el abandono de un sistema educativo o de salud que hay que volver a replantear. Por eso me parece a mí, y esto lo comparto con muchos compañeros y compañeras con los que hablo y a los que leo, aunque me parece que todavía no hay el coraje de decirlo, habría que tomar el toro por las astas y terminar con esta cosa de que viene un sector de nuestra sociedad que además es súper minoritario, que está sobre representado en el sistema político, que le interesa a un país para un 10%, para el 40% restante viviendo de servicios, sirviendo a ese 10%, y un 50% sobreviviendo en la miseria, en el destrato, en el sufrimiento. Así que me parece que es momento de darse cuenta que si este ciclo no se corta, nuestro destino va a ser seguir en esta espiral de descenso, en donde siempre que empezamos de un lugar más bajo del que lo dejamos cuando nos fuimos, quienes creemos en que un país feliz es posible, y hoy nos encontramos en un punto por debajo de lo que recordamos y de lo que podría haber sido. Por lo tanto, si la mayoría del pueblo argentino no toma conciencia de qué lado tiene que estar de la vida y del país, va a ser muy difícil, porque si no se relacionan las cosas que pasan con quiénes son los que promulgan esas políticas que nos llevan a esto que estamos viviendo ahora, va a ser muy difícil. Lo escuchaba a Gustavo Campana, disculpe, esto último porque me parece interesante. Lo escuchaba a Gustavo Campana en un reportaje que le hace Greco en la radio Las Madres, creo que, donde le pide que historice de 2014 a 2024. Y hace una historización impecable, ¿no?, de cómo fue todo el desarrollo, eso de qué le pasó al país, y va un poco más atrás y retoma aquel momento en que yo me acuerdo, porque era
era niño pero era consciente del Rodrigazo. Y el Rodrigazo fue, muerto Perón, el poder hegemónico económico le pone este ministro a Isabel. El viceministro era un agente de la derecha y de los Estados Unidos. Generan ese caos que se generó con la devaluación del Rodrigazo para justificar luego el golpe de Estado. Está perfectamente descrito en la teoría del shock de Naomi Klein, y hay que hacerlo recordar esas cosas para saber relacionar. Esos tipos son los mismos que están hoy, exactamente los mismos tipos, los hijos, los nietos, lo que sea, pero los mismos intereses, tal cual. Y nadie va preso. Nadie es preso. Eso, no hay, los mismos niveles de impunidad. Bueno, eso hay que hacerse cargo. Hay que hacerse cargo, porque otro no lo va a hacer. ¿Quién lo va a hacer? Ellos. Ellos están bien así. Coincido. Bueno, me calenté. Bueno, en este marco vos decías de tomar conciencia de quiénes son ellos, y yo también digo tomar conciencia de quiénes somos nosotros. Sí, quién es la clase media, quién es la clase trabajadora. Porque parece que hay como una cosa así como aspiracional donde no se toma conciencia de dónde está uno en el marco de esta rueda, y por eso me parece que hay un desfasaje entre las realidades de uno y a la hora de votar. Bueno, ahora en octubre, ni más ni menos, el 26 de octubre, tenemos elecciones nacionales, donde elegimos a quienes van a estar ocupando las bancas a nivel nacional, promoviendo, rechazando, acompañando o no acompañando leyes a nivel nacional. Y me parece que es la oportunidad que tenemos en este momento de una realidad tan cruda y tan perversa para dar un batacazo un poco con eso. En ese marco apareció hace un par de semanas atrás, sucedió el hecho, no quiero decir histórico, pero sí realmente creo que generó una conmoción a nivel nacional por el nivel de impacto, las elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde la mayor fuerza opositora del gobierno nacional, que en este caso es Fuerza Patria, sacó el 47% de los votos, y la Libertad Avanza quedó con el 33%, justo con el 3%. ¿Viste una cosa con el 3% ahora? Así como parece que el destino lo ubica en el 3%, sí. Pero con el 33%, y aún queriendo apuntar los votos de los que estaban, que pienso en la lista del SOMO, que fue en la provincia de Buenos Aires, que era esa gente que no era que salió del PRO, que dice que quedó medio en el medio, ni siquiera aún con esos votos, que fue el 5%, lograban superar la amplitud de votos. Y para todos fue una gran sorpresa, realmente. Al menos yo creo que a nivel país habrá sido una sorpresa, y espero que sea el empujón o un poco viste, como de la sociedad, porque hay mucha cosa de no quiero ir a votar. De hecho hemos visto cómo ha bajado el nivel de electores en las... Bueno, quizás ahora generar al menos algún porcentaje, una cierta conciencia de ir a votar sirve. Y que ese triunfo se interprete inteligentemente, porque si se interpreta sesgadamente o parcialmente, no vamos a saber a quién hablarles para decir que voten y que vengan a votar. Ahí hay que hacer un desglose, un análisis fino, porque si sorprende a propios es porque ahí hay personas a las que no le estábamos hablando y que igual fueron a votar y votaron como votaron. Por lo tanto hay que estar atentos a eso, no comerse la curva, no creer que la tenemos atada. Es una elección más importante en el sentido de que define cosas, tanto así que Estados Unidos le dijo que le va a dar plata siempre y cuando gane el 26 de octubre. Por lo tanto hay condicionantes ahí, y bueno, puede ser el inicio de un camino sostenido o puede ser otro tropiezo, ¿no? O sea, tenemos que, ya vimos lo que pasó después de las PASO, en que Macri venía con esa que la tenía fácil, y después perdió por esa cantidad de puntos, y Alberto le dio una manito ahí y achicó la diferencia. O sea, hay que pensarlo bien. Por favor, les pido a los dirigentes encumbrados que se pongan las pilas y que piensen inteligentemente. Tal cual. Bueno, así estamos para seguir. Sí, estamos para seguir. Vamos a hacer otro cortecito, un temita musical
Y después seguimos con el tema, ¿no? Pero le vamos a dar otra vueltita de rosca y lo vamos a traer para la provincia. El salsa estaba muy débil, que en realidad él no quiso, que fue uno de esos días que todos Ayer fue una delegación a ver funcionarios nacionales y la respuesta fue que los productores, los pequeños productores que siempre hemos defendido, se dediquen a otra cosa. Si hay una cosa que nos duele a los misioneros es que el pequeño productor hoy no tenga su herramienta, que es el ININ, no la tiene, no van a firmar la designación del presidente del ININ, eso lo ata de pies y manos, lo inhabilita. Y eso a mí me produce un profundo dolor y quiero manifestarlo más allá, que tiene que ver tangencialmente con esto, porque uno de los aspectos que trabajamos, que lo acabas de decir, de salir por afuera, en muchos casos de exportar, pero sí la salida es por afuera. No solamente a Siria, como lo metemos ahora, sino ir a buscar otros mercados, el hindú, el europeo. Para eso también ellos nos van a ayudar mucho a abrirnos puertas, meternos en feria, a buscar compradores, a buscar intermediarios, y la salida de gente, repito, es por afuera. Siempre estaremos al lado del que produce, de los 13.000 productores agropecuarios de batero que hay en la provincia, siempre nos van a tener de su lado, aunque hoy estemos con escasísima herramienta, pero una es SFI, y se pusieron a disposición y nos van a ayudar en eso, así que estamos tranquilos en ese aspecto, aunque sea una solución a mediano plazo, por supuesto. Quería venir a acompañarnos, porque para nosotros es muy importante que la lleven de bien. Y bueno, siempre he trabajado en el lugar donde he estado y ahora quiero hacer compromiso con usted. El paquetito que vemos de yerbamatro, de mate cocido en un supermercado, en algún lugar de las ventas en la Argentina, o por qué no también en otro lugar del mundo, se origina y se gesta acá, con esta tierra colorada, que requiere de la atención de todos, pero a su vez también requiere del compromiso de todos. Por eso me comprometo a defender al sector productivo. Por eso en el lugar donde me toque estar, lo voy a hacer con mucha convicción y con conocimiento de causa.
porque es en ese lugar donde se defiende la soberanía de los misioneros, donde se defiende la autonomía de nuestra provincia. Bueno, el compendio del cinismo y la hipocresía, una cosa que es vomitiva, pasa al agua con encima ese tono que tiene que me resulta tan irritante, pero eso es un tema mío, no de pasar este siempre hemos defendido al productor, no tiene DINIM y eso es un problema para ellos, nos cuenta algo a nosotros de lo que ellos son culpables. Votaron, acompañaron la ley bases, no se opusieron al DNU, donde está todo el origen de estos problemas, defendieron esa postura. Además ya está abandonando el mercado interno, ya está hablando de exportación. ¿Quién se cree que se va a quedar con la exportación? Los pequeños productores, los 13.000 pequeños productores que viven en unos ranchos que no tienen ni apenas tienen letrina, que no tienen ni para hacer una huerta para su subsistencia. Y el otro, la Herrera, candidato, lo mismo, va y se muestra en una línea de hierba con un tarefero, una cosa absolutamente actuada, forzadísima, porque yo cuando bajé este audio vi también el video, sus gestos. Es verdaderamente indignante la posición de esta gente, que espero que la gente esté teniendo esta misma sensación que tengo yo, que es que quieren tomarnos de boludos, como dice el Navarro, ¿no? El programa. Pero quiero asegurarme que eso pase así. Eso lo vamos a ver ahora en las elecciones, porque si no, no tiene ningún sentido enojarse, porque si vienen, te meten el dedo en la oreja, después te dicen que la culpa no es de ellos y que además van a resolver porque ellos son los que tienen la llave para resolverlo, y de nuevo los volvemos a elegir para que sigan haciendo lo que vienen haciendo hasta ahora, porque si no, ¿cómo se explica? Hace 20 años que están ellos acá. Y sin embargo, ¿qué pasó en esos 20 años? Corrientes tomó la delantera, mecanizó sus cultivos, tiene mayor rendimiento en sus cultivos, utiliza un empleado en lugar de 40, y acá seguimos con el mecanismo de los taneferos, que son un poco menos que mano de obra esclavizada, porque viven abajo de carpas, se llevan la comida en un tupper porque no les dan la comida, llueve, heladas, van las mujeres con sobreedad o las madres con sus niños a la tanefa, tienen 6 meses de trabajo porque el resto no pueden trabajar o no hay trabajo, le sacan la interzafra, o sea, peor no pueden estar. Ahora, este gobierno no pudo hacer nada en ese tiempo, decir, estos 14, 15.000 tareferos, vamos a desarrollar esta industria, este modelo productivo para que los absorba, y mecanizamos y terminamos de una vez para todas de que ahora resulta que te abren las importaciones de hierba y ya no es rentable. Además, otra cosa, al día siguiente de que se descabezó el INIM, el precio de la hierba cayó de 350 pesos a 80. Sí. ¿No? Y les pega una bofetada en la cara a toda esa pobre gente que se ilusionó con Milei, porque lo votaron todos, y lo escuchamos ahí al candidato Cacho Bárbaro, que se lo señala, a veces me da hasta un poco de pudor, ¿no? De ver cómo son señalados, porque se les dijo, no lo hagan, sin embargo, bueno, pero también tendremos que ver cuál es el mecanismo por el cual deberemos trabajar para que ya no entren estos mensajes en la cabeza de nuestros trabajadores. También escuchaba ahí un video de un tarefero en donde mientras cortaba el raído y quebraba y hace ese trabajo terrible que hace, de quebrar ramas y de cargar ponchadas para después ponerse en la espalda o para cargar arriba un carro con bueyes, plantear que había escuchado de que los productores los habían escuchado de Cacho Bárbaro, los productores eran casi menesterosos. Entonces decía, si los productores son casi menesterosos, ¿qué somos nosotros?
¿qué clase de gente somos nosotros? Él se preguntaba, me pareció muy buena esa reflexión viniendo de un trabajador de esa categoría. Y hay un audio que ahora no vamos a pasar, en donde habla un productor mediano, quizá tenga 40 hectáreas, 30, 20 hectáreas de hierba, porque se nota que es una persona distinta a estos productores pequeños en su perfil. No hay ningún prejuicio ahí, pero uno se puede dar cuenta de cómo se expresa y la forma que tiene, planteando que él es muy solidario con sus trabajadores, pero inmediatamente cuestiona a la provincia porque Corrientes usa un solo trabajador y ellos usan 40. O sea, también hay una hipocresía ahí entre nuestros productores, una confusión de pensar qué es lo que hay que hacer para ser beneficiados y que vaya a beneficiar al resto. Ahora me gustaría, después de escucharte un poquito a vos de lo que pensás de esto, que escuchemos un fragmento de un documental que se llama Precio Justo, y que hay testimonios de productores cortando la ruta 14, a partir de esta conciencia que tomaron de lo que pasó. Es como si hubiera caído una bomba sobre sus vidas, y se expresa ahí. Uno, después que lo escucha, tomé el testimonio de las mujeres, porque me pareció el testimonio más acabado y más dramático. Tienen otra sensibilidad para expresar estas cosas y para sufrirlas. Por eso me pareció que con estos dos testimonios de estas dos mujeres, después de la introducción que la locución la hace Alicia Riva, la compañera, podemos entrar ahí. ¿Vos cuál es tu reflexión? No, quiero escucharlas, pero además redundar igual, pero qué cinismo, ¿no? Qué perversidad y qué cinismo de parte de estos dirigentes y estos candidatos hoy, donde en un momento se ponían de la mano de el gobierno nacional, y a partir de la derrota de la provincia de Buenos Aires empiezan a despegarse con candidatos y candidatas en sus listas que están directamente ligados a las políticas libertarias, y qué tomada de pelo para la sociedad. La verdad que da una bronca. Sí. Esa cosa armada, dramatizada, me parece muy desagradable, pero me parece que va a ser mucho más valioso también, sobre todo por el tiempo que tenemos, escuchar a las compañeras en ese audio y poder reflexionar luego. Dale. En Misiones, la yerba mate no es solo un producto, es un pilar económico y social que se entrelaza con la riqueza natural y la cultura en nuestra provincia. El decreto 7023, impulsado por el gobierno de Javier Milei, desató una crisis sin precedentes en el sector yerbatero. El desmantelamiento del INIM, la quita de sus funciones, la desregulación de la actividad que eso supuso y la apertura indiscriminada de importaciones dejaron a miles de pequeños productores y tariferos al borde del abismo. Estamos acá reclamando por el tema del precio de la yerba. En este momento estamos haciendo un acampe directamente para pedir el precio, y nos quieren ofrecer para que nosotros vendan la materia prima por debajo del costo de producción. Y bueno, y acá estamos hasta que nosotros decidamos el precio que sea justo, por lo menos que se acerque a lo que pedimos. Estamos varias semanas acá reunidos todos los colonos, porque el precio de la hierba que tenemos no es bueno. Imagínense, 120, 130, no es plata para nosotros. Con eso tenemos que distribuir al que nos ayuda, al tarefero, la limpieza de la chacra, los insumos, el combustible, y así no podemos seguir viviendo. Piso de cartas de enamorados que todos tenemos. Hay gente que no cobró hace 11 meses la yerba, hay gente que ahora llegará la nueva campaña supuestamente y no cobró el año pasado, hace años atrás,
había un control sobre este tema. ¿Y qué pasó si ese control entonces no ocurrió? Se descontroló todo. Seguía confesando. Unos sacan millones de kilos, cuando nosotros los pequeños que tenemos apenas 25 hectáreas, sacamos entre 50, 60 o 100 mil kilos. Y no puede ser así, tiene que haber una regulación, no desregulación. Esperar. Todo se vino abajo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede cambiar tanto? Y nosotros estamos envejeciendo y también no podemos. Pero no quise atacarlo, pues, cuando lleva la... Triste. Es triste porque, por ejemplo, hay gente que viene y te dice, me das para un calzado, no tengo ropa para los chicos, no tengo para comer, pasa de todo. Pasa de todo. Hay cosas que no quiero decir, pero la gente se rebusca de otra manera porque no hay de qué sacar, no hay. Nosotros dependemos de la hierba, del té, que tampoco tiene precio, todo para el lado del... Oh, carajo, perdón la palabra, pero está todo mal. Esto de poder hablar y contarnos nuestros problemas y de unirnos, ¿no? La unión hace la fuerza y poder ser escuchados, porque es muy real, muy triste a la vez. Colonia que en otra época, como dice Rosa, eran pujantes, ya no hay escuela, no hay iglesia, porque la gente se fue. Y grandes empresas compraron muchas hectáreas. Bueno, casi no hay que agregar nada, ¿no?, a estos testimonios. Antes había controles, pero claro, el gobierno que está ahora dijo que iba a sacar los controles. Lo dijo antes de las elecciones. Lo sabíamos. Todo se vino abajo, fue una cosa veloz, un rayo que les cayó. Y estas personas, que son gente de mediana edad, tampoco es gente vieja ni anciana, pero el tiempo pasa y la desesperanza de no poder ver un futuro, un horizonte cercano, también bajonea. Los hijos se van, los vecinos no tienen para comprar una ropa, no tienen para comprar insumos, no tienen para cambiar las cubiertas de su camioneta o de lo que tengan. Incluso es muy impactante cuando dice la gente tiene que hacer otras cosas, hay cosas que no quiero ni decir. Bueno, que la audiencia imagine las cosas, ¿no? Ya escuchamos acá es devastador. Que hay acopiadores que pagaban con pedra o querían pagar con pedra, con droga, la producción. Eso es muy grave, porque cuando eso uno se entera de esas cosas, es algo que ya está difundido, está aceptado como mecánica comercial. Es muy grave lo que está pasando, lo que viene pasando ya desde hace 1 año y medio, porque esto no es que está pasando ahora. Desde el mismo día que asumió Milei están pasando estas cosas. Al otro día que Linin se descabezó, el precio de la yerba bajó de 350 pesos de ese momento a 80, y hoy están pagando 120, 130, y ya veíamos que todavía algunos no cobraron lo que entregaron el año pasado, y se está empezando ahora, y eso hace que se abandonen los yerbales, que baje el rendimiento, de nuevo una espiral, un círculo vicioso. Se abandonan los campos, hay testimonios de que se están vendiendo, dice la señora ahí que hay empresas grandes que están comprando. Estas empresas son en general empresas extranjeras. Pasalacua habla de la exportación. ¿Quién cree que va a poner la plata comprando granjas a 2 mangos para llevarse la yerba en exportación? ¿Algún inversor argentino? ¿Algún inversor misionero? ¿Una cooperativa? ¿Un grupo de tareferos? No, son especuladores que compran la tierra, que acumulan. De nuevo, el latifundio, esta vez para exportar yerba, que es un producto que en Argentina se hace, en el único lugar donde se hace es en Misiones y una pequeña parte del norte de Corrientes. Sin embargo,
esa pequeña parte de Norte Corriente, trabajando de otra forma, hoy produce casi más que en Misiones. Y se abastece de la producción de Misiones para producir, para agregarle valor. Le agregan valor ellos. La verdad que uno puede seguir sumando calamidades, amontonándonos contra las elecciones. Es como que llega y se va comprimiendo todo a la fecha de las elecciones. Ojalá que estas elecciones sean un segundo paso, porque el primero ya fue Buenos Aires, si bien ya hubo otras experiencias donde la derecha perdió feo, ¿no? Porque en realidad Milei, salvo Capital Federal, no ganó en ningún otro lugar, pero sí la provincia de Buenos Aires nos dio una señal concreta, contundente, de que esto no va más. Bueno, espero que el 26 de octubre sea confirmatorio, ¿no? Tal cual. Carlos, nombranos quién produjo este documental, que escuchamos un fragmento, y dónde lo podemos encontrar. Bueno, este documental fue producido por La Rastrojera TV, está en YouTube, incluso participó en algunos concursos, como dije, se escucha la voz de Nof, de Alicia Rivas, hay participación de otras entidades, otros organismos, pero la producción es de La Rastrojera TV, que hace hay otros videos y documentales cortitos así, muy buenos. Este es un documental que tiene unos 20 minutos más o menos, yo les traje 4. Hay otros testimonios, pero bueno, les traje esto que me pareció muy representativo, así que esta era la intención. Bien, gracias Carlos, y además esta información hay que hacerla circular. Sí, por favor. Sí. Que busquen este documental. Se llama Precio Justo, La Rastrojera TV, y está en YouTube. Y que lo compartan, que todos conozcamos esto que está pasando. Para que nuestros conciudadanos y nuestros vecinos lo sepan y se enteren de esto. Y que además, ojalá todos pudieran sentir la misma indignación que siento yo y que sentimos todos nosotros que estamos acá en el estudio, ¿no? Eva también desde atrás del vidrio me asiente con la cabeza, de escuchar a estos tipos cínicos, hipócritas, mala gente, engañar a sus coprovincianos, a quienes dicen cuidar y con quienes dicen estar comprometidos. Y esto se explica en el hecho de que Misiones ha sido la provincia que más, proporcionalmente, más dinero recibió de este gobierno nacional. Así es. Y se explica estos pasos de comedia que decíamos, de presentar, de no apoyar, pero ausentarse cuando ven que su voto no iba a ser definitorio, especulando permanentemente, usándonos y olvidándose de que hay gente que sufre debajo. Tal cual. Bueno. Son las 19:05, 19:07. Nos pasamos. 19:07. Vamos a ir cerrando nuestro programa, vamos a escuchar un temita musical como despedida, y nosotros ya nos despedimos. Así que, Amanda, hasta un próximo miércoles, que será cuando sea. Probablemente sea el próximo. Ojalá que sea el próximo, sí. Ojalá podamos retomar la línea de buena onda que la habíamos podido imprimir en un par de programas anteriores. Sí, bueno, de cara a las elecciones se va picando. Sí, se va picando. Generando conciencia. Pero bueno, vamos a generar optimismo. Así que hasta el próximo miércoles. Chau, Eva. Gracias por tu buena onda y tu esfuerzo. Y a vos, Amanda, también un abrazo grande. Nos quedamos con la música, que es el grito de la cantante uruguaya Mochi. Bien, ahí vamos. Saludos, Carlos. Chao. Adiós. Chao. Adentro de mí voy a contar un secreto, sacarme la foto que aún no subí. Voy a perder más el tiempo y que el aburrimiento me invada de mí. Y voy a armar con las partes la historia que pueda la vida que así. Mi grito lo transformo en lucha y cuando me escuchan me dejo caer. Yo sé que vivir tiene eso
digo que a veces lo bueno no puede doler. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer.